Bueno, la propuesta de reforma previsional del gobierno, como ustedes veían, va a ser analizada en la Comisión de Hacienda de la Cámara tras su despacho desde la Comisión de Trabajo, con cuyo presidente, el diputado Juan Santana, diputado del Partido Socialista, vamos a conversar. Diputado, gracias por acompañarnos. Mónica, un gusto de saludarte. Muchas gracias por la invitación. Lo primero, más allá, antes que entremos a analizar en sí la propuesta, ¿cuenta con los votos para ser aprobada en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados? ¿Cuál es su cálculo? Yo tengo optimismo que sí cuenta con los votos para aprobar la idea de legislar, que nos parece que es la votación más importante porque es la que le permite darle continuidad a su tramitación posteriormente en el Senado y es la que evita detener justamente esta discusión por un año, que fue lo que ocurrió con la reforma tributaria. Seguramente las normas en particular no vamos a tener mayorías en algunos aspectos, pero me parece que es muy importante que esta discusión no se detenga en la Cámara de Diputados y pueda continuar con su tramitación en el Senado. Sí, importante lo que usted señalaba, me refería justamente a eso, a la idea de legislar, porque el articulado en particular no está negociado con los llamados no alineados más la DC. Ahora, siguiente paso es el Senado. ¿Usted cree que hay alguna posibilidad, pero realista, de que se apruebe en el Senado esta reforma, donde la cosa es mucho más adversa para el gobierno, o va a ocurrir como la vez anterior y la anterior y la anterior, pero específicamente la anterior me refiero, porque en esa ocasión pasó la Cámara de Diputados y murió en el Senado? Efectivamente, Mónica, bueno, yo creo que la tramitación que se dio en la Comisión de Trabajo, que además fue muy extensa, este proyecto se presentó hace 14 meses, en noviembre del año 2022, y afortunadamente hoy día está avanzando. Naturalmente en el Senado, como tú bien lo dices, la correlación de fuerza entre oficialismo y oposición es distinta, es casi de un 50 y 50. Pero a mí me da la impresión de que también ponerse en contra de tramitar una reforma que tiene un impacto tan grande en la población como lo es la reforma de pensiones, también, por supuesto, trae consigo un costo social y político. Por lo que yo espero que en esto, más allá de los cálculos electorales, prime la sensatez, prime el criterio y que se ponga por delante, principalmente, un objetivo que nos ha pedido el gobierno, pero que también nos pide la población, que en este caso en particular es aumentar las pensiones de los chilenos y chilenas. Este sería el tercer intento en 3 gobiernos de una reforma previsional que lamentablemente en las 2 ocasiones anteriores fracasó, y nosotros esperamos que esta tercera ocasión sea la definitiva y haya una modificación a nuestro sistema previsional, porque sin lugar a dudas, cuando se nos habla de urgencias ciudadanas, de urgencias de la población, esta es una de ellas. Diputado, ¿es realmente transparente y honesto presentar esta fórmula como 3 y 3? Cuando alguien escucha 3 y 3, entiende que es 3% directo para su cuenta particular y 3% para solidaridad. Y en rigor, como ese 3% para capitalización individual se divide en 70% directo para la cuenta de cada uno y 30% para solidaridad intrageneracional, la verdad es que no sería más justo llamar a la propuesta 2,1, que va directo a cada cuenta, y 3,9 más bien a solidaridad. También podríamos llamarla, Mónica, 13 y 3, porque también este 3% de cuentas de capitalización individual se suma a la cotización que actualmente tienen los trabajadores y trabajadoras. Ya, pero lo que hay que hacer un matiz respecto a que todo este monto va a cuentas de capitalización individual. Pero no a la mía, directo. directo. 30% va a las cuentas de capitalización individual. Lo que pero pasa no es que directo a la del cotizante. Sí. Va 2,1 directo. Termina. El 70% del 3% va a la cuenta de cada cotizante de forma inmediata. 2,1. ¿Por qué 2,1? El 70% de 3%, ¿cuánto es? Tú estás sacando el cálculo de solamente el 3%. Sí, pero para terminar, Mónica, está bien, 2,1. Y el resto, el 0,9 al que tú te refieres, ese monto igual llega a una cuenta llega a la cuenta de capitalización individual del trabajador. Lo que pasa es que se hace un cálculo, se hace un promedio de acuerdo a lo que se calcula con la cotización del resto de los cotizantes. Pero ese monto siempre va a la cuenta individual del trabajador. Y eso es bueno dejarlo claro. No, diputado. Sí,
No, pues Sí, usted está pues, diciendo eso fue ese expuesto, 0,9%. No, usted dice ese 0,9% siempre, escuche su frase, dice, el 0,9% siempre va a la cuenta del trabajador. Directo, no, pues porque si gana más que el promedio, llegará a menos del 0,9%, y si gana menos, le puede llegar más que el 0,9%, pero no está garantizado que el 0,9% llegue directo a la cuenta del cotizante. Depende de cuánto gane de su sueldo. Claro, lo digo de otra forma, Mónica, mayoritariamente los chilenos y chilenas van a recibir más. ¿Y sabe por qué? Porque el salario en nuestro... Claro, pero mayoritariamente va a ser más. Y lo importante, porque acá se trata de dibujar el hecho de que este monto va a llegar a la cuenta de capitalización individual haciendo un parangón con lo que en algún momento se rechazó, que eran las denominadas cuentas nacionales. Que es otra cosa. Figura, esa idea hoy día no existe. No, es que esta comparación, Mónica, para ser bien precisos, para ser bien precisos también, se hace a partir de esa discusión que se generó con la crítica que existió respecto a las cuentas nacionales. Yo se la estoy preguntando y no la estoy haciendo ningún parangón, ni he nombrado la palabra nacional. De hecho, usted la puso... Usted la puso en el... No, usted la puso, yo ni siquiera nombré nacional. Las veces que se ha consultado... Está bien, las veces que se ha consultado esto en la comisión de trabajo que me corresponde presidir ha sido a partir de una comparación que se hace con la primera propuesta de gobierno. Por eso yo le respondo. No es el caso, que se lo estoy preguntando... Algunos van a recibir... Sí. Y es bueno también precisar que algunos trabajadores van a recibir más de lo que van a aportar, mayoritariamente. Claro, y otros menos. La minoría. Sí. La minoría recibe menos, la mayoría recibe más que ese 0,9% y todos reciben el 2,1%, eso está garantizado. Ahora, explíquele usted también a la gente con cifras súper concretas, ¿cuánto se elevan las pensiones presentes con este sistema propuesto? Bueno, va a depender, Mónica, también de una variante que establece el propio Seguro Social, porque hay que señalar que esta reforma contempla varios pilares. En primer lugar, aumenta la pensión garantizada universal, que hoy día se encuentra en 206.000 pesos a 250.000 pesos. Si es que, por supuesto, esta norma también es aprobada por el conjunto, digamos, de el Congreso, y permite, por supuesto, que aquellas personas que reciben hoy día la PGU aumente ese monto. Por otra parte, se crea este Seguro Social con el 3% de cotización que va a estar destinado de acuerdo a la última indicación que ingresó el gobierno, y el monto que se entrega por concepto de Seguro Social se calcula de acuerdo a los años cotizados de cada trabajador. Para poner un ejemplo, una persona que cotizó 20 años en su vida recibe 2 UF. ¿Cuántos son 2 UF? Debe ser algo así como 75, 76.000 pesos hoy día. Y ese monto se suma al ahorro individual que tiene este trabajador y que hoy día administra las AFPs, y se suma a la pensión garantizada universal, que en caso de aprobarse la reforma, como lo señalábamos recién, son 250.000 pesos. Por lo tanto, hay 50.000 pesos que naturalmente se aumentan para todos los afiliados que reciben PGU, y el Seguro Social entrega un monto de acuerdo a los años cotizados de cada trabajador, con un tope de 30 años. Es decir, puede ser un caso de 10, 15, 20, 30 años, pero el cálculo se hace siempre 0,1 UF por año cotizado, o para decirlo de forma más clara, 1 UF por 10 años cotizados. ¿Por qué no aprobar lo que proponía, por ejemplo, el senador Javier Macaya y la UDI? Obviamente se entiende con su respaldo, que en lo que están de acuerdo, pero no están tan de acuerdo, porque aquí es 2,1 directo a la cuenta directo de todos, garantizado, pero él decía 3% de ese incremento. Ahora están nuestros votos para que vaya directo a la capitalización individual y después conversemos el resto. ¿Por qué usted no estaría de acuerdo con esta idea? No estaría de acuerdo con esa idea, Mónica, porque la UDI no puede pretender imponerle su posición al resto. Si de lo que se trata esto es de llegar a un acuerdo para sacar adelante una reforma previsional, y el gobierno ya ha dado señales claras de ceder. Fíjese que la propuesta inicial del gobierno tenía relación con un 6% destinado a Seguro Social, y fue bajando de a poco. Después destinaba un 4% para solidaridad, incorporó este elemento de incentivo en la formalidad, en los trabajos formales de mujeres. Y hoy día se bajó incluso a un 3%, como lo conversábamos recién, para cuentas de capitalización individual, y un 3% para Seguro Social. Pero no son las únicas cosas en las que ha cedido el gobierno. La reforma plantea la separación de la industria. Y una de las funciones tiene que ver con las tareas de soporte, administración de cuentas, es decir, quienes entregan el certificado, quienes hacen la atención de público. Bueno, esa labor inicialmente estaba plasmada en una figura pública que era un IPS fortalecido. Eso hoy
hoy día cambió y se va a licitar. Por supuesto dirigido por el Estado, pero se va a licitar a privados para que sean ellos también quienes participen en esto, tomando en consideración las propuestas que se hicieron desde la oposición. El decreto de ley 3.500, con esto termino, Mónica, también se mantiene y se eliminaron las cuentas nacionales. Entonces uno perfectamente podría preguntarse, si el gobierno ha cedido en tantas cosas, ¿por qué la UDI, por qué Renovación Nacional no quieren ceder con tal de llegar a un acuerdo? Ya, ¿y qué se contesta usted? Yo creo que el gobierno, que la oposición, no quiere que el gobierno, esto es una conclusión política, yo creo que no quiere que el gobierno del presidente Boric sea la administración que le sube las pensiones a los chilenos y chilenas. ¿Y sabe por qué he llegado a esta conclusión? Porque a mí no me parece razonable que quienes dijeron que estaban de acuerdo con aumentar la PGU a 250.000 pesos, incluso señalando que si esto fuese en un proyecto aparte, ellos lo aprobaban de forma inmediata, rechazaron el día de ayer en la Comisión de Trabajo esta misma norma. Yo no entiendo que quienes promovieron en el gobierno del presidente Piñera una distribución similar a la que se está proponiendo ahora, hoy día se opongan. Y naturalmente la única conclusión que uno pudiese sacar es una conclusión de carácter político y que dice relación con que se pone acá como prioridad evitar que el gobierno tenga un triunfo, en circunstancias que no es un triunfo del gobierno, es un triunfo de la población, versus los intereses particulares de cada partido, en este caso de la oposición. Claro, esa podría ser una opción si uno piensa mal o si piensa bien, es la discrepancia política de encontrar que la reforma que ustedes apoyan es mala. También existe esa opción. Llevamos 14 meses, Mónica, y se aduce a que se está tramitando de forma rápida. Se dice que no se consideran las propuestas de la oposición y yo le acabo de hacer un listado de supermercados acerca de las cosas en donde el gobierno ha cedido respecto a los puntos de vista que le ha planteado la oposición. Por lo tanto, uno tiene legítimo derecho a hacer un racionamiento político. Sí, claro. Por eso le decía, hay dos opciones, o la suya o la otra, digamos. Son las dos opciones que hay sobre la mesa. Tal vez más no se nos ocurren. El diputado ahora, Carlos Bianchi, sobre eso, o ex senador Carlos Bianchi, ayer en entrevista aquí en CNN Prime decía que no se habían atrevido a tocar el cambio en las tablas de mortalidad y que, bueno, hacía varias críticas, por ejemplo, el tema de no dejar realmente separada la industria y que él creía que podía tener algo que ver las reuniones en la casa de Pablo Salaquet de la ministra Jara. No, eso yo creo que es intentar aprovecharse de las circunstancias y del momento. Lo mismo que se intentó hacer ayer dentro de la comisión. ¿Cómo va a tener que ver las comidas en la casa de Pablo Salaquet en circunstancias que la industria es el sector más crítico? Me refiero a la industria de las AFPs respecto a lo que hemos estado aprobando durante todo este tiempo, que ha estado dirigido precisamente por la ministra Jara. Las tasas de mortalidad de promedio, que es lo que el promedio de mortalidad a lo cual se refiere el senador Bianchi, el diputado Bianchi, ex senador Bianchi, él lo expuso dentro de la Comisión de Trabajo y se le respondió por parte del Ejecutivo, sin cerrar la puerta a dar esta discusión en la Comisión de Hacienda, en donde él es parte. Separar la industria, por favor. Hoy día lo que plantea la reforma es que se separa la industria en aquella que cumple funciones de administración, lo decía recién, soporte, y por otra parte aquella que tiene que ver con la inversión de los fondos de los afiliados. Y acá me parece muy relevante, Mónica, porque aquellos que hablaron acerca de la libertad de elegir durante tanto tiempo, particularmente en el proceso constitucional, hoy día se oponen a que exista un ente público y que existan privados, pero que sea el afiliado quien elige cuál es el organismo que va a invertir sus fondos de ahorro individual. Naturalmente a mí eso me parece también, permítame decirlo, una completa y tremenda contradicción. Antes que se nos acabe el tiempo, quiero preguntarle directamente, usted, presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados, ¿fue una comida en casa de Pablo Salaquet, sí o no, para que aclaremos y despejemos ese tema? ¿Cuándo fue esa reunión? ¿Fue en la casa de Pablo Salaquet? ¿Quién lo invitó? Sí, yo me refería a eso, de hecho lo dije en un programa de televisión. Pero no tenía oportunidad de conversar, yo por eso lo pregunto. No fue una comida, fue una exposición que realicé junto a otros dos parlamentarios, el diputado Undurraga y el senador Galilea, acerca de la reforma al sistema de pensiones. ¿Quién lo invitó a usted? Pablo Salaquet. ¿Usted sabía que él era lobista? Después lo recordé, pero en el mismo momento mi intención de asistir era principalmente una intención de avanzar desde el punto de vista de la información con un sector que me parece importante dentro de la discusión de la Cámara de Diputados. Después le voy a preguntar sobre la intención, pero no, me perdí. Cuando él lo invita y usted dice, sí, voy, ¿usted sabía que él era lobista? Lo recordé después. ¿Después de la reunión?
Después de la reunión, sí. Y de verdad, sabiendo y siendo alguien tan conocido, Pablo Salaquet, habiendo sido exalcalde y siendo de bastante público conocimiento que trabajaba en lobby, ¿usted no lo recordó en el momento de la invitación? No, fue un descuido y un grave error político que yo cometí. De esa forma lo he señalado. Ya. ¿Quiénes estaban en esa comida? No, esa reunión, perdón. Estaban representantes de la Asociación de AFPs. ¿Quiénes? No recuerdo los nombres, Mónica. Se presentaron en ese momento, se presentaron, nos presentamos todos, no nos conocíamos, pero si tú me preguntas acerca del nombre de esas personas o de la institución a la cual representaban, yo no lo recuerdo, eso fue el año pasado. ¿Y todavía no lo ha recordado? No lo recuerdo. No lo recuerdo. Eran más de 10 personas. Hay como una amnesia colectiva aquí en el tema, diputado. Perdona que se lo manifieste. Si supiera, Mónica, los nombres de esas personas, que no te quepa ninguna duda que lo diría, porque no tengo ningún problema en hacerlo. ¿Diputado? Y fíjate que es a tal nivel, con esto déjame responder, por favor. El día de ayer, quiero hacer hincapié en esto, porque se intenta vincular estas instancias con la decisión que uno eventualmente toma en un debate como este, el debate de las pensiones. Y yo he sido sumamente tajante, estuve a favor de separar la industria, estuve a favor de que existiera participación pública, tanto en la administración de cuentas como en la inversión de fondos. Justamente lo que las AFPs y lo que la Asociación de AFPs se opuso hasta el día de hoy. Mis votaciones, Mónica, son públicas y la gente sabe por qué voto. Diputado, yo estoy haciendo preguntas, la gente podrá hacer los vínculos que estime. Yo cuando las quiero hacer los hago directamente, pero... ¿Y yo puedo responder? Sí, obviamente, pero yo le estoy aclarando que yo cuando quiero hacer un vínculo lo hago directamente. Y lo que quiero preguntarle directamente es, usted, o sea, la ley se presume como conocida para todos los ciudadanos y ciudadanas, pero más allá de la ley, ¿usted no cree que es su obligación como diputado y representante de chilenos y chilenas saber con quién se reúne? Y por tanto, primero me llama la atención que no supiera que Pablo Salaquet era lobista, estaba inscrito en el registro de lobby, pero ok, le concedo que usted se acordó después. Dije que lo recordé, por eso, lo recordé después. Lo recordó después de la reunión, ok, pero no es una obligación suya saber primero quién le invita a un lugar y segundo, ¿no es obligación también saber con quiénes está conversando? O sea, antes de ir a un lugar, saber, porque usted me dice que hasta el día de hoy no recuerda con quiénes conversó. ¿No es obligación suya eso? ¿No es una responsabilidad suya? A mí se me dijo, Mónica, cuando se me invitó, a mí se me dijo que esta exposición era ante la Asociación de AFPs. Eso se me dijo. ¿Y a usted no le pareció incompatible, dado que usted es sujeto, según esta ley, la ley 20.730, usted, dado que usted y todos los ley de lobby y además de gestión de intereses particulares, ¿no le pareció que usted como sujeto pasivo, que es usted y todos los diputados, no estoy diciendo usted específicamente ni por la Comisión de Trabajo, pero ¿no le pareció que usted como sujeto pasivo de lobby tenía que registrar obligatoriamente para dar cumplimiento a esta ley esa reunión? En estricto rigor no, Mónica, porque era una exposición. Y la ley del lobby lo que dice es que son personas que intentan persuadir para intereses particulares. Y a mí en ningún caso se me intentó persuadir, y la evidencia de eso, lo dije al inicio de la conversación, es mi votación, que es pública. Por tanto, difícilmente una industria o una instancia como de la cual estamos hablando pudo haber generado un convencimiento a mi persona, diputado, porque mi votación es contraria a la de las AFPs. La ley no habla de lograr un convencimiento, habla solo incluso de un verbo tan suave, son persuadir. 3 verbos, representar un interés, no dice que tenga que conseguirlo, son 3 verbos que se los puedo buscar: promover, defender o representar. No es necesario conseguir, o sea, no es necesario conseguir el objetivo para que tenga que ser registrada la reunión. Y por eso hacía hincapié, Mónica, en que ellos en ningún momento me manifestaron la opinión de la industria. Pero ¿cómo? Ellos hicieron preguntas acerca de la reforma. Mónica, si me permite responder, hicieron preguntas acerca de la exposición que realizamos acerca de la reforma de pensiones y sobre nuestra opinión.
Por eso fue una exposición, porque se nos hizo pregunta respecto a eso y por eso optamos junto a nuestro equipo por no registrar esta reunión. Sin embargo, de aquí en adelante, dado lo que se ha generado y además el efecto político que esto ha tenido, que sectores de oposición han intentado utilizar convenientemente para sus intereses esta situación para detener la tramitación de la reforma, evidentemente cualquier tipo de reuniones como esta las vamos a registrar. Cierro recordándole sus palabras cuando usted dijo, producto que no alcanzaron a responder la Asociación de AFP en la Comisión de Trabajo en el periodo que dura la comisión y a la siguiente sesión no quisieron asistir, señalando que no era necesario ir a la Comisión de Trabajo, se generaron entonces una serie de instancias donde seguramente se conversó con otros parlamentarios, nos manifestaron opiniones respecto de lo que estaba tramitando. Creo que hay que agotar las instancias institucionales, pero también hay que aprovechar instancias donde no hay ánimo de convencer, sino un ánimo informativo. Pero usted dice que le manifestaron su opinión. Eso es representar. Pero eso yo lo mencioné, Mónica, porque cuando vino la Asociación de AFPs a la Comisión de Trabajo, no alcanzaron a responder las preguntas de los parlamentarios. Y después enviaron una nota con las respuestas y señalaron ellos explícitamente que no consideraban necesario venir nuevamente al Congreso Nacional. Yo lo mencioné a propósito de esto. Sí, pues después conversaron. Diputado, le agradezco esta conversación sobre este tema y también, por supuesto, lo que sigue siendo todavía, estamos en pasos iniciales, la tramitación de la reforma de pensiones. Muchas gracias, Mónica, por la invitación. Un gran saludo. Buenas noches.